Pues gracias a todas, a todos, buenos días. Voy a iniciar esta participación. Vamos a hacer una presentación entre 4 de los integrantes del MEIF, tratando de tomar el menor tiempo posible para abrir un diálogo que nos interesa mucho con personas que pues han estado y están vinculadas a este tema. Yo voy a hablar un poco del decreto, el acuerdo de creación del MEIF. Para hacer frente a la crisis forense, las familias plantearon la creación de este mecanismo, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, MEIF por sus siglas. Y la propuesta fue aceptada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por autoridades del gobierno mexicano en mayo de 2019. A partir de entonces, se desarrolló un proceso de discusión entre las familias, organizaciones acompañantes y autoridades que se concretó en el acuerdo de creación de este mecanismo, aprobado por el Sistema Nacional de Búsqueda el 5 de diciembre de 2019. Y ahora les presento algunos de los aspectos fundamentales de este acuerdo. Este mecanismo, dice el acuerdo, será de carácter extraordinario, multidisciplinario y con autonomía técnica científica que practicará los peritajes pertinentes sobre los cuerpos o restos óseos que no han sido identificados y sean de su competencia. Entonces hay 3 características fundamentales: extraordinario, multidisciplinario, por eso la integración, y con autonomía técnica y científica. Ahora, ¿cuál es la competencia? ¿Qué es lo que el periodo o la responsabilidad? Dice el acuerdo que este mecanismo será competente para realizar peritajes multidisciplinarios en los casos de cadáveres y restos humanos pendientes de identificación, lo que se ha llamado el rezago. Todo esto que se ha venido acumulando a la fecha de la firma del presente convenio, es decir, la competencia es de identificación de los restos que están en el rezago del 5 de diciembre de 2019 hacia atrás. No hay una fecha, digamos, final, solamente a partir de cuándo. ¿Cómo va a ser este trabajo? Básicamente mediante la firma de convenios de colaboración, de coordinación y de concertación que se suscriban con las autoridades, fiscalías, comisiones de búsqueda u otras instancias que tengan tarea y responsabilidad. ¿Cómo estará integrado este mecanismo? Por ahora, el mecanismo cuenta con estas 7 personas que son el grupo coordinador, 4 expertos y expertas en temas forenses, 1 en atención psicosocial, 1 más en cooperación internacional y otro en cuestiones jurídicas. Este grupo coordinador tiene que diseñar y llevar adelante la estrategia general de trabajo, pero también tiene que integrar equipos de colaboradores que le permitan realizar estas identificaciones que tiene encomendada. Es decir, el mecanismo no se agota en estas 7 personas, sino que deberá ir teniendo recursos materiales, talento humano para realizar esta tarea que se le ha encomendado. ¿Cómo lo tiene que hacer? En el acuerdo de creación se hace una lista de 14 funciones, menciono algunas. Una es que tiene que hacer un plan de trabajo con base en un diagnóstico. Tiene también que planear las estrategias para atender la crisis forense. También va a tener que determinar los grupos de profesionales que deberá buscar y organizar para que sean asignados a tareas concretas, a proyectos específicos, a colaboraciones puntuales. También deberá diseñar una metodología de acompañamiento y de vinculación con las familias. Hay un apartado específico en el acuerdo respecto del tema de la participación que mi colega Jimena abordará. Y tendrá, entre otras cosas, que presentar un informe anual de las actividades, los avances y los resultados. Son algunas, no son todas, pero esta es un poco la tarea. Ahora, seguramente muchos van a preguntar específicamente cuántos grupos vamos a tener, dónde van a ir.
todavía no llegamos a eso. Digamos, el acuerdo lo que tiene es una definición muy general y estamos ahora en el proceso pues, de obtener información, de ir elaborando este diagnóstico y de concretar estas ideas generales. Finalmente, un elemento clave es la participación de las familias. Las familias, dice el acuerdo, tendrán una participación activa, sustantiva y permanente en todo el proceso de trabajo del MEIF. Lo aludo, Jimena lo va a detallar ahora más. Termino diciendo entonces que el mecanismo hay que mirarlo como una pieza más del esfuerzo que ya se viene haciendo. La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales de búsqueda, los consejos ciudadanos de estas instancias, las fiscalías, proyectos que ya están funcionando en muchos lados en lo local. Y creo que entonces una gran tarea, entre muchas otras, será el buscar la coordinación y la colaboración entre todos estos esfuerzos para poderlos orientar en un mismo propósito: resolver la crisis forense. Esto es un poco lo que yo diría en la parte más del acuerdo de creación. Muchas gracias y ahora hará uso de la palabra mi compañera Sharon. Hola, buenos días. Prender. Sí, muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, las intervenciones de nosotros las tenemos ordenadas como Edgar, con ese marco general. Yo voy a compartir con ustedes lo que ha hecho el grupo en este último mes, 5 semanas, como les contamos. Y luego Jimena Antión va a hablar sobre el tema de la perspectiva psicosocial y el doctor Jairo Vivas compartirá algunas ideas hacia el futuro. Entonces, en este contexto, les quiero comentar que las primeras actividades que hemos tenido, pues han tenido como objetivo lograr un piso común entre nosotros, el entendimiento del país compartido y los alcances posibles y los retos que tiene el MEIF. Este piso común que queremos establecer, que vamos muy bien, yo diría, nos va a permitir desarrollar un plan de trabajo a mediano y largo plazo. Y eso se construye sobre la base de un conocimiento técnico, a partir de datos disponibles y por construir, y lo que observamos, lo que escuchamos y lo que analizamos. Lograr este entendimiento común es el primer paso en el desarrollo de un diagnóstico propio sobre las condiciones de la identificación humana en el país. Con ello, estaremos en condiciones para definir criterios de actuación en un tema doloroso y urgente, que tiene como trasfondo un contexto sociopolítico y de inseguridad complejo, y retos interinstitucionales particulares, tanto a nivel federal como estatal, en 32 entidades del país. Con miras a eso, el grupo ha revisado y analizado documentos y bases de datos. Ha identificado qué información adicional se requiere. Ha empezado a identificar qué información adicional que se requiere, porque vamos a ir descubriendo otras cosas todos los días seguramente. Hemos celebrado múltiples reuniones con actores clave en el tema de desapariciones en México y en la identificación humana en específico. Hasta ahora, estas reuniones han sido extraoficiales, sin acuerdos vinculantes ni prensa, ya que el grupo coordinador no cuenta todavía con la acreditación por parte de la Secretaría de Relaciones que lo permitirá. Ya está en puertas. En concreto, en este primer mes y medio de funcionamiento, hemos logrado claridad y hemos unificado nuestro conocimiento sobre la historia de la creación del MEIF, importante porque esto es algo que se trabajó durante varios años. Claridad y conocimiento sobre su mandato, los roles y la complementariedad de las y los 7 integrantes, la coordinación con Naciones Unidas, y hemos tomado acuerdos sobre las principales características del grupo coordinador y del MEIF en sí, como son la autonomía, la objetividad, la imparcialidad, el aporte técnico y científico, la multidisciplinariedad, la transparencia y la centralidad de las familias en todo momento. Tuvimos acercamientos con algunos colectivos para dar a conocer el MEIF
aclarar dudas, conocer su perspectiva y abrir una puerta que se mantendrá abierta. Celebramos reuniones con las principales instancias públicas a nivel federal en temas de búsqueda e identificación, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda en la Secretaría de Gobernación. A nivel estatal tuvimos reuniones con operadores del sistema forense de varios estados para conocer las acciones concretas y los retos que enfrentan para la identificación humana en sus entidades y para dar a conocer el MAIF. Obtuvimos reportes y estadísticas sobre desapariciones en el país y sobre identificación humana de diferentes fuentes primarias y secundarias e iniciamos el análisis y comparación de datos y conocimos el estado actual del CODIS y su primera fase de implementación. Iniciamos un plan para la participación de las familias en el diseño y eventual implementación del MAIF, así como un plan pedagógico sobre metodologías multidisciplinarias forenses y conceptos como la identificación en gran escala. Tuvimos reuniones con organismos internacionales y agencias de la cooperación internacional con interés en apoyar a México en esta gran tarea. Hicimos la semana pasada nuestra primera visita a un estado para abonar información para el diagnóstico que permitirá determinar cómo, dónde y cuándo iniciar con esfuerzos específicos. En ese sentido, hemos elaborado también ideas para subsecuentes visitas, pero también reconocemos que no es posible visitar todos los estados y que tampoco todos los trabajos necesariamente requieren de nuestra presencia in situ en este momento. Estas actividades aportaron información valiosa para el diagnóstico. Nos permitieron avanzar con un mapeo de actores e iniciativas, conocer más de cerca la calidad de la información disponible, conocer el gran trabajo que varios de ustedes han realizado en los últimos años, trazar algunas ideas para determinar los criterios de selección para las intervenciones y avanzar con un plan de vinculación y participación de las familias, desarrollado junto con las familias es lo que se pretende. Nos interesa evitar la duplicación de esfuerzos y mantener canales de diálogo con autoridades, instancias gubernamentales y no gubernamentales, familias y colectivos, entre otros. Mantenemos nuestro compromiso de construir sobre los avances concretos que tiene el país, tomar decisiones de manera objetiva e imparcial y según criterios claros. En las siguientes semanas definiremos las principales actividades para el año que viene, así como los criterios que comenté, una propuesta para la evaluación y la rendición de cuentas y una propuesta para la participación de las familias en los procesos de MAIF y una visión a más largo plazo. Muchas gracias y paso la palabra a mi colega Jimena Antión. Ahora sí, gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Especialmente un saludo a los y las familiares de personas desaparecidas que nos acompañan el día de hoy, que están aquí presentes, y a los y las familiares y sus colectivos que nos están viendo a través de la transmisión en Internet. Les agradecemos mucho su interés y queremos aprovechar este espacio para contarles un poco lo que está trabajando el Grupo Coordinador del MAIF en el tema de participación de las familias, sus colectivos y representantes, y en el tema del acompañamiento psicosocial. Nosotros sabemos como Grupo Coordinador que estamos hoy aquí con ustedes gracias a la lucha de las familias y sus colectivos que han impulsado leyes, políticas públicas para la búsqueda de las personas desaparecidas, esperando encontrarlas con vida, pero también impulsaron este mecanismo extraordinario de identificación forense, reconociendo la situación muy dolorosa que atraviesa el país y la necesidad de identificar a las personas fallecidas, no identificadas,
que se encuentran en diferentes lugares, en los CEMEFOS, en fosas comunes, para que puedan volver a sus casas, para que puedan ser enterradas dignamente y para que sus familiares, sus seres queridos también puedan empezar, ojalá, un proceso de duelo y de reconstruir su proyecto de vida. Entonces, sabemos que la participación de las familias y sus colectivos ha sido muy importante, no solamente en el momento de creación del mecanismo extraordinario y en el impulso y la elaboración del acuerdo que le dio existencia, sino que va a ser muy importante también en el futuro. Y por eso queremos decirles que, en primer lugar, estamos diseñando los mecanismos de participación para las familias, y esto requiere, por un lado, el trabajo que estamos haciendo es recoger los estándares internacionales, lo que ya contamos sobre participación, pero también una cosa que le llamamos un mecanismo de participación para la participación, es decir, consultar a los familiares sobre cuáles son las formas más adecuadas para ustedes para la participación, porque existen muchas modalidades de participación, a través de consultas, talleres, encuentros, entrevistas, etcétera, ¿no? Entonces queremos también tener este intercambio para que participen en la construcción de estas formas. También nos interesa mucho documentar, conocer, sistematizar las formas en que los familiares ya se han organizado para participar y poder potenciar estos espacios. Por otro lado, también queremos decirles que para la participación es muy importante la capacitación y el intercambio de conocimientos, sobre todo en estos temas que tienen un componente muy técnico, ¿verdad? Entonces queremos también generar espacios que hemos llamado de pedagogía forense para intercambiar saberes, ¿no? Digamos desde los saberes técnicos de mis colegas forenses, y también para intercambiar los saberes que tienen los familiares desde su experiencia, porque dolorosamente han tenido que involucrarse en la búsqueda y en muchos de estos temas forenses también. Y por último también sabemos que los familiares de personas desaparecidas han venido luchando desde hace muchos años, incluso desde la mal llamada Guerra Sucia, ¿verdad? En los años finales de los 60, 70 hasta la actualidad, y que esto también acarrea profundos impactos psicosociales para las familias. Y parte del mandato del MEIF es generar mecanismos de acompañamiento psicosocial para enfrentar estos impactos a nivel individual, familiar, comunitario, pero también para acompañar los procesos de notificación, porque sabemos que la identificación de sus seres queridos también es un momento muy doloroso, muy difícil, y que requiere de condiciones para que se realice. Tal vez no puede ser menos doloroso, pero sí al menos garantizando el trato digno y los derechos de las víctimas en todo el proceso. Entonces, bueno, eso es lo que venimos trabajando, y pues muchas gracias para quienes nos están escuchando por internet, y quedamos aquí a su disposición y esperamos dar lugar ahorita al intercambio de preguntas. Bueno, muchas gracias. Como han dicho mis compañeros, compañeras, la idea no es extendernos tanto, sino que a todos nosotros nos interesa el intercambio de las opiniones que ustedes tengan. Entonces, desde ese punto de vista, después de una semana que hemos tenido de un simposio, ¿sí?, donde se han discutido aspectos técnicos importantes, yo tampoco me quiero extender, solo voy a ser puntual en algunas, digamos, dudas que han venido surgiendo, como cuál va a ser el modelo que van a escoger para trabajar ustedes, sí, para darle solución a la problemática que tienen que enfrentar. El mismo nombre lo dice, está centrado, digamos, en el trabajo forense, pero nosotros lo estamos viendo un poco más amplio, como ya lo han notado ustedes cuando habla Edgar y mis compañeras. Como lo dijo Jimena, pues nosotros no traemos, como voy a decirlo en esos términos, como inventos nuevos, cosas nuevas, porque ya pues existen bastante sobre identificación humana y existen estándares internacionales que lo que se requiere es que se empiecen a aplicar.
¿sí? Entonces lo que uno tiene que empezar a mirar es cómo se adaptan esos estándares internacionales y que se cumplan, ¿no? Y yo ya he tenido algunas discusiones así como puntuales al respecto. Lo que se debe garantizar, o sea, lo que debemos garantizar es que la información de las personas que están desaparecidas o sea, que esté disponible, ¿sí? Que sea información de muy buena calidad, y que entre mayor información haya, sea mejor. Y nosotros, cuando nos toca la parte, digamos, como se llama tradicionalmente el post-mortem, porque así se está viendo, en el mismo acuerdo dice, se encargará de estudiar los cadáveres que están sin identificar. Entonces, se debe garantizar eso, ¿no? Toda la información post-mortem con las mismas características, mucha información de muy buena calidad y además que esté todo el tiempo disponible. Y eso de que esté disponible, ¿para qué es? Es para hacer cruces. Esa información tiene que estarse cruzando todo el tiempo, ¿sí? Ojalá, bueno, yo lo digo así, 7×24, y a veces eso es lo difícil, ¿no? Y cuando uno empieza a ver que pues información hay, ¿sí? Hay suficiente información de diferentes calidades, pero se está fallando de pronto en la disponibilidad, pues porque cuando uno no comparte datos, cuando no hay, y eso ya se ha discutido, pues cuando no se comparten los datos o se fragmenta, como lo llaman acá, está fragmentado, pues no estamos cumpliendo como con uno de esos principios básicos, voy a llamarlo así, pero muy importante, de la identificación forense, que se ha discutido estos 5 días. Entonces, eso es lo que estamos mirando. Nosotros no podemos llegar inmediatamente con una fórmula mágica forense, voy a decirlo así, vamos a solucionarlo todo así, ¿no? Se le han dado ya algunas características a lo que vamos a hacer y obviamente las vamos a cumplir. Una importantísima es lo del trabajo multidisciplinario, y ayer recalcábamos lo del talento humano. Obvio, o sea, yo puedo tener las mejores máquinas, voy a llamarlo así, o sea, tecnología, las mejores bases de datos, ¿sí? Y a veces eso es lo más sencillo de conseguir, voy a decirlo. Pero si yo no tengo un buen grupo de forenses, ¿sí? Como los que han pasado por acá esta semana, los que han estado en reunión y todos los demás que sé que hay en el país, que alimenten esas bases de datos, ¿sí? Por las dos vías, por la de cuerpos no identificados y de las personas fallecidas, pues lograr ese match, que ya se volvió ahí una palabra todo el tiempo, es que no se ha hecho el match, pues no lo vamos a lograr nunca. Entonces, esas son las cosas que nosotros ya empezamos a ver dónde es que tenemos que trabajar, ¿sí? Cuáles son, como lo queramos llamar, nuestras líneas estratégicas, ejes estratégicos. En el acuerdo está cómo va a ser ese plan de trabajo, pues lo estamos diseñando. Eso es básicamente en lo que estamos. Otras cosas que se han discutido, o bueno, antes de entrar a eso, importantísimo es que uno tiene que hacer la identificación o estos procesos de identificación en contexto. Y a veces cuando nos encontramos con los colegas de otras latitudes, pues uno se empieza a contar ustedes cómo lo hacen, nosotros cómo lo hacemos, y a veces uno ve que como que modelos que funcionaron en alguna parte aquí no me funcionan mucho. Por eso cuando me lo han preguntado, yo digo, pues es que tenemos que hacer el modelo de identificación humana a la mexicana, ¿sí? Porque es que hay que mirar eso, el contexto mexicano. O sea, y ayer ya como se discutió también al respecto. ¿Qué es lo que pasa en materia de identificación y por qué no está funcionando? Si se tienen todas esas herramientas, aquí no es que no haya, no hayan antropólogos, no son todos los suficientes, pero hay ya antropólogos, se ha desarrollado, hay médicos forenses, hay odontólogos, hay genetistas, hay una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eso es importante. Mirar, entonces estamos actuando en contexto y por eso tampoco, no estamos hablando de si nos vamos a ir por lo que llaman aquí en masa, o sea, vamos a hacer una gran identificación, o identificaciones así en masa, que a mí no me gusta mucho el término, me gusta más a gran escala, pero entonces los que lo están haciendo uno a uno y que da resultados, dicen, entonces no lo van a hacer así. No, nosotros no estamos diciendo eso. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es mirar el contexto y de acuerdo al contexto entonces tomar decisiones que tengan un respaldo técnico-científico, ¿sí? O sea, que uno cuando más adelante nos pregunten por qué tomaron esta decisión, vamos a decir, pues porque hicimos este análisis de información y pensamos que para ese contexto sea
bueno, son 5, 10, 15, 500 personas desaparecidas versus cuerpos por identificar y demás, pues creemos que fue lo mejor. Eso es lo que estamos trabajando y lo que estamos pensando, digamos, desde el punto de vista ya más técnico forense. Y nada, he escuchado una frase que antes no había escuchado cuando había venido a México, que es que pues no vamos a inventar el hilo negro. Muchas gracias y queremos escucharlos. Muchísimas gracias. Vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas. No tenemos suficientes micrófonos, entonces yo voy a entregar este micrófono para preguntas y respuestas y voy a… Entonces, vamos a utilizar solamente uno para poder utilizar este, porque si no, no tengo cómo guiar. Vamos a iniciar entonces con la pregunta de Martín. Pero ahora no. Gracias. Gracias, buenos días, un gusto verlos. Una satisfacción para las familias el que estén aquí y el que ya existan, ¿no? Y trabajando. Tengo varias preguntas que finalmente son dudas y reflexiones que dentro de las familias y los colectivos hemos venido generando durante este tiempo, desde que ustedes han sido nombrados. La primera de ellas, bueno, ahorita comentaban que han tenido algunas reuniones, dentro de ellas con la Fiscalía General. Ahí preguntar cómo han sentido su voluntad de cooperación. Esa sería la primera. Y la segunda, recordando pues los que participamos en lo que fue el grupo especial para la implementación de lo que sería el grupo coordinador. En las últimas reuniones plenarias que tuvimos, tenemos muy presente lo que la Fiscalía General de la República nos decía en función de decir, bueno, estamos ahí, que nos presenten los acuerdos de colaboración marco para que nosotros veamos y podamos establecer, además de los recursos, que ese es un gran tema, ¿no? Que tendremos que ir acompañándolos a ustedes en el proceso también para poder incidir donde ustedes finalmente no puedan. Entonces la pregunta es concreta, si ustedes ya tienen visualizado algún tipo de convenio marco, si han identificado detalles en donde se va a atorar las cosas, y si es importante que de todos los actores que han participado en este simposio, más los que están viéndonos, y hablo de los organismos internacionales, que si es necesario que podamos tener alguna mesa de trabajo donde se incluyan a las familias para poder ayudar a que se integre y sobre todo ver las estrategias de cómo se puede ir resolviendo estos temas jurídicos y de resistencia que sabemos y esperamos que va a haber en las fiscalías de todos los estados y de la general. Esa sería la pregunta. Y la otra, en relación a las visitas, es importante para las familias el que podamos tener claridad para que no se generen situaciones entre las propias familias, entre los diferentes grupos, regiones, ¿sí? Y que ustedes puedan a lo mejor decirnos cuáles son los criterios que hasta ahorita están considerando. Les comentaban que ya habían tenido una visita, que tienen en puerta algunas otras visitas. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Porque desde las familias, desde las organizaciones de las familias, lo que queremos es respetar su independencia al 100% y no queremos forzar. Y que no queremos que se vean ustedes forzados porque de alguna manera sientan la presión de que tienen que venir aquí. Todos quisiéramos que estuvieran en todos lados, sabemos que no existen las condiciones, pero sí quisiéramos saber en principio cuáles son esos criterios que pudieran de alguna manera ayudarnos a entender
y a no generar estas situaciones que pudieran derivarse de un aparente conflicto, ¿no? Y la otra, perdón, pero son varias, y las voy a dejar ahí, ¿no? En términos de lo que comentaban de la investigación en contexto, preguntarles concretamente, porque las familias, las organizaciones, los consejos ciudadanos, estamos trabajando mucho presionando a los gobiernos locales y lo haremos con la federación para que puedan levantar la mano y recibir y decir queremos que el mecanismo nos ayude a la identificación. Pero si ustedes ya tienen vislumbrados qué elementos básicos están ustedes visualizando que deban tener los estados para poder recibir la colaboración del mecanismo extraordinario. Esas serían mis preguntas y muchas gracias por sus respuestas. Si quieren, abro la mesa para las respuestas. Son varias preguntas y yo estoy suponiendo que también son preguntas compartidas. Martín, muchas gracias por formularlas y creo que todas son importantes. Hay una sobre la Fiscalía. Edgar. Bueno, sobre la Fiscalía, como ya Sharon daba en el recuento, hemos tenido un primer encuentro con la Fiscalía General de la República. Yo diría, creo que en buenos términos, o sea, creo que con una apertura. Entre otras cosas, le solicitamos poder recibir y conocer el informe que hicieron sobre capacidades forenses entre Fiscalía General de la República y Secretaría de Gobernación, ¿no? Ya lo hemos recibido oficialmente, o sea, creo que en principio hay una buena de inicio, ¿no? O sea, hemos oído también su postura, que creo que es pública más o menos, ¿no? Que ellos pues un poco han fijado esa postura de que el tema de la identificación es una responsabilidad de ellos, ¿no? Han dicho también que su perspectiva es que es prioritariamente un asunto de recursos. En fin, digamos, tuvimos un primer diálogo, les hemos pedido pues poder tener varios acercamientos con el área pericial de Fiscalía, en fin, estamos en ese proceso. Yo diría, creo que hay un inicio positivo en términos generales. No tenemos aún una propuesta de un formato de convenio, estamos trabajando un poco, creo que queremos tener yo diría una percepción y un pulso un poco más preciso, no solo de la Fiscalía General, sino de diversas fiscalías, ¿no? Porque creo que también consideramos que hay fiscalías en las que, digamos, tenemos alguna percepción de que podría haber más apertura y más disposición. Entonces creo que también vamos a tener que encontrar esas diferentes vías, ¿no? No creo que sea una única vía, sino más bien ese proceso en un momento dado, tal vez de acuerdos generales, pero tal vez al mismo tiempo de acuerdos más específicos con algunas, ¿no? de las fiscalías. Yo diría que estamos, creo que ahora en la fase inicial, y creo que también por eso ha sido muy importante pues los contactos que hemos tenido y los que podamos tener en las semanas siguientes, pues con algunos y algunas funcionarios de algunas fiscalías, como para tener una visión mucho más, yo diría, representativa incluso de la pluralidad de estas instituciones en el país. Ahí estamos hasta ahora, ¿no? Gracias, Edgar. ¿Alguien quisiera tomar la pregunta sobre el convenio marco? Sí, ya está con esto. Muchas gracias. Sí, si quieres comento rápidamente el tema de la participación y los criterios. Muchas gracias, Martín, por estas preguntas. Queremos enfatizar que la participación de las familias no solo es su derecho, sino que lo necesitamos porque la experiencia internacional nos muestra que este tipo de esfuerzos son esfuerzos de largo aliento, ¿no? Y hay experiencias en otros países en donde estos esfuerzos empiezan,
porque hay un compromiso, un interés de una administración, pero en el tiempo se mantienen porque hay familias y colectivos y representantes que están ahí impulsando que esto se mantenga. Entonces es muy importante el acompañamiento de las familias para acompañar el desarrollo, la ejecución del plan de trabajo del MEIF, para que estén pendientes de estos aspectos que señalaban, como del presupuesto, para no solamente acompañar y ayudarnos a vencer las resistencias que podrían ocurrir, porque este es un mecanismo nuevo también, sino justamente para que este esfuerzo se mantenga. Y por otro lado, para comentar que los criterios para las visitas que se han realizado hasta ahora tienen que ver con conocer los esfuerzos en materia de identificación forense que se han hecho en el país, y también conocer los esfuerzos de los colectivos y los mecanismos de participación que han venido creando, que han venido impulsando en estos procesos. Entonces, digamos que estamos en este momento de conocer y en su momento les vamos a compartir cuáles son los criterios y de qué manera se están tomando las decisiones cuando decidamos por dónde vamos a empezar, ¿verdad? Que ha sido una pregunta también, porque entendemos que, que hay una situación terrible y dolorosa en el país, y por lo tanto es urgente arrancar con estos trabajos, pero también necesitamos tener cierta claridad y criterios, como ya hemos comentado. Gracias. ¿Algún otro comentario del grupo sobre alguno de estos puntos? Y queda una pregunta sobre la investigación en el contexto, ¿no? Sí, en esta parte sobre la investigación en contexto y los elementos básicos que tendrían que tener cada estado para la colaboración con el MEIF, reiterar un poco lo que comentó Jairo, ¿no? O sea, nuestro enfoque es diferenciado porque las realidades del país son distintas también, ¿no? O sea, no podemos pensar en que vamos a aplicar una sola fórmula para todo, porque no nos funcionaría jamás, ¿no? Entonces, hay estados de la República que ya tienen avances importantes, interesantes en los temas de identificación, y entonces nos ha interesado tener como esos acercamientos a esos espacios, porque pues queremos ver justamente a partir de esa experiencia qué está funcionando, qué se puede replicar, qué no se puede replicar, etcétera, ¿no? O sea, es parte de ese diagnóstico, y junto con lo que dice Jimena, que es sumamente importante, pues también tener la retroalimentación de las familias, ¿no? Para que nosotros también podamos construir espacios de memoria, ¿no? De recuperación de memoria y de experiencia de ellos, de los colectivos. Entonces, los elementos básicos que nosotros hemos considerado, a una reserva de lo que está comentando Jimena, que tengamos eso ya totalmente, digamos, clarificado para transmitirlo de manera formal, pero pues evidentemente tiene que haber pues una voluntad, ¿no? Política, y si no la hay, pues tendremos que crearla, pero tampoco tenemos tan claro todavía el escenario en todos los 32 estados para decir aquí sí y aquí no, ¿verdad? Entonces es parte justo del trabajo diagnóstico que estamos nosotros realizando. Gracias, Martín. Sí, gracias. Buenos días. Quería ampliar un poquitín sobre el trabajo que estamos haciendo con los análisis de datos que hemos recabado de varias fuentes, primarias y secundarias. Y bueno, parte de la intención, parte del plan ahí es determinar criterios técnicos, porque como ya bien dijeron mis colegas, sí, es un enfoque diferenciado para con las fiscalías y la problemática de cada estado. Ya más adelante queremos desarrollar los criterios para el tema regional, pero ahorita estamos empezando a nivel estatal. Y muy brevemente, pues la idea es unir todos los datos posibles y realizar un análisis un poco más profundo en relación a los casos de personas fallecidas sin identificar. Y basado en eso, ver estado por estado cuáles son los cuellos de botella más evidentes, porque en unos va a ser la información ante-mortem, en otros va a ser la información post-mortem y subdivisiones de las mismas. Entonces no es de llegar a decirle a nadie qué hacer, sino cómo vamos a colaborar, cómo podemos ayudar y cómo podemos resolver estos temas del rezago.
¿Quién sigue? Valentina. Seguimos entonces. Valentina, muchas gracias. Gracias, buen día a todas y a todos. Ustedes saben que se les han dicho los 7 fantásticos, pero es justamente una frase de mucha esperanza, sobre todo para las familias, porque esperamos que hagan algo que no se ha hecho hasta ahorita y que se ha estado luchando porque se haga. Aunque aparentemente el MEIF se empezó a construir en marzo del 2019, realmente no. Tiene muchos años construyéndose y de manera tangible en el 2015, en que se abrieron las fosas de Tetelcingo y Jojutla. Esa es la única experiencia a nivel nacional donde se han colocado ciertos elementos que ahora nosotros hemos colocado en la construcción del MEIF, quienes hemos participado en ella, con esa visión de que puedan ser participación de distintos niveles de gobierno, distintos equipos científicos y sobre todo con una potente participación de la sociedad civil. No solamente en la parte de la construcción de la arquitectura de la operación, sino estar ahí en la zona cero, ahí en la fosa, ahí en el rescate ser humano a ser humano que vamos rescatando de esas fosas del olvido, que hay miles en México. Entonces, sepan que ustedes son, digamos, ahorita una esperanza en este momento histórico, pero que viene desde atrás, no solo en la exigencia, en la idea y en la necesidad, sino que ya hemos echado a la práctica algunos avances de cómo sería, y no salió mal, y no había ley, y no había recursos, y no había un equipo coordinador. Nosotros sabemos que este antecedente incipiente nos permite vislumbrar que con el trabajo de ustedes se va a consolidar de una manera de veras muchísimo mejor y que iremos en el camino trabajando a su lado. Decirte, Edgar, que justamente esto que nos comentas de que se consolidó el 5 de diciembre en la reunión en la que participamos del Sistema Nacional, nosotros no nos dimos cuenta que al poner como una fecha del 5 de diciembre del 2019 para atrás, el rezago lo íbamos a atender, no nos dimos cuenta que íbamos a tardar 3 años en que estuviéramos a este punto. Y por lo tanto es el primer elemento que nosotros desde sociedad civil, cualquier cosa que eso signifique, les solicitamos que valoren que las personas que se acumularon en estos 3 años no queden en un limbo en manos del sistema forense que ya hemos visto que ha sido con pocos resultados, por decirlo de una manera muy decente, y que queden fuera de la posibilidad de la atención del MEIF. Me parece que es una cuestión de lógica básica que nosotros pensábamos, la verdad, que en 2 o 3 meses íbamos a estar operando y que 2 o 3 meses sí podía ser una atención no extraordinaria, digamos ordinaria de las fiscalías, pero 3 años después, pues ya es rezago también. Entonces nosotros les solicitaríamos que consideraran que esa fecha fuera una de las primeras decisiones que tomara el equipo coordinador de recorrerla a cuando realmente vamos a empezar a trabajar. Es justo para las personas sin vida y sin identidad que están en esos lugares siniestros. Por otro lado, el tema de la imparcialidad es algo fundamental para nosotros porque estamos dejando nuestro trabajo de muchos años, más de 10, en manos de ustedes y sabemos que ustedes, como cualquiera, somos personas de carne y hueso, con relaciones, con intereses, con afectos, con valoraciones y muchos de ustedes han trabajado en ONGs, en espacios que deben tener sus vínculos, pero hoy es una necesidad que en aras del bien común, sobre todo de estas 50,000 personas por identificar, corten esos lazos y digan, de aquí para adentro no tengo ni parientes ni amigos, y que no privilegien ni a grupos, ni a personas, ni a estados de la República, ni a proyectos, porque ya no son ahorita parte de una ONG, ni están bajando recursos de ningún lado. Son personas que están en el centro de la esperanza de miles de seres humanos. Entonces, es una propuesta con mucha claridad de que hagan lo que tengan que hacer para decirles, de acá para acá no te conozco, y que sean parejos con todos.
Por otro lado, el tema de los dineros es bien importante. En Tetelcingo y Jojutla nos cobraron el equipo independiente alrededor de 7,000 pesos por intervenir cada persona sin vida, no solamente para la obtención de muestra biológica para el perfil genético, sino hubo personas que venían el tema odontológico, antropólogos, o sea, había una serie de especialistas distintos y muy importante la fotografía y el video, porque se tomaron imágenes de cualquier otro elemento, sean tatuajes, sean cicatrices, todo esto que a veces se pierde en la esperanza del ADN, como la corona, ¿no? Entonces, sí sería importante, porque ustedes van a decidir en qué se gasta el presupuesto y a quienes, pues quisieran también ese tamiz, de si alguien está cobrando, o sea, si lo que le van a pagar a alguien, aunque sea muy bueno y reconocido en el universo, nos sirve para poder intervenir una persona, cuando con ese mismo dinero podemos intervenir a 10, también tenemos que poner como un elemento fundamental que nos rinde el dinero, porque aunque digan que no hay techo, sí lo hay, y entonces también les pediríamos que eso lo valoraran. Sharon, tú comentabas acerca de la historia de la creación del MEIF. Yo les pregunto si ustedes conocen las minutas que resultaron de todas las reuniones que tuvimos durante muchos meses. Es el resumen de horas y horas de todo lo que se imaginen, bueno, malo y feo, hasta pleitos y sombrerazos. Es importante que lo conozcan, porque a partir de ahí ustedes se van a poder ubicar también para el diagnóstico. Entonces, deben tener acceso a ello. Se grabaron las reuniones, no les pido que escuchen todas porque se llevarían un año en verlas, pero sí que las minutas las conozcan, cuando menos los acuerdos de las minutas y las discusiones principales. Jimena, tú estás hablando de que vas a incorporar a las familias al diseño y a la implementación. Nos parece muy bien, de hecho nosotros lo exigimos, lo colocamos ahí como un hecho fundamental. Sin embargo, también sabemos que muchas veces nuestra principal cualidad es nuestra principal debilidad, y que ya participamos las familias en la creación del MEIF, ya nos agarramos del chongo, ya nos pusimos de acuerdo y ya llegamos a cosas. Estamos dejando en ustedes las decisiones. Si abrimos demasiado un proceso, se va a hacer tortuoso y otra vez va a haber Montescos y Capuletos en todos lados. Y creo que sí es importante que esas formas de participación, por supuesto, garanticen que estemos ahí con nuestra mirada, con nuestra buena voluntad, pero a veces no tanto con nuestra voz en todos los momentos. Tal vez se pueden hacer cada 2 meses un recoger opiniones como opiniones. Ustedes no pueden detener su trabajo porque yo, Valentina, opino otra cosa, o porque tal o cual. O sea, ustedes ya tienen esta encomienda y ustedes decidan, para eso los elegimos. Ustedes tienen que ejecutar. Nosotros, digo, si ustedes establecen en esto cada X tiempo una reunión de lluvia de opiniones, bien, pero por favor no abran el campo a que se haga otra vez el tortuoso camino de entonces nada camina, porque todos jalamos para distinto lado. Entonces nada más esa parte, decirla con mucha claridad, y eso que soy del lado de sociedad civil, que como ven, me gusta meter la cuchara, pero a veces estorbamos. Entonces ya es su trabajo, les pedimos que lo asuman. En el tema de la capacitación pedagógica, fundamental, por supuesto, Jimena, porque no queremos ir a participar para la foto, ni ir a participar para la conferencia de prensa. Queremos estar ahí. Si ustedes dicen, hoy se va a abrir la fosa de Nuevo León en el Panteón de Valleverde, ¿quiénes de las familias ya hay 3 elementos capacitados, cuando menos de lo que no tienen que hacer? Y tenemos que estar ahí desde que se inicia la primera palada de tierra hasta que a la persona sin vida que se rescató se le pone en su centro de resguardo temporal, en su gaveta individualizada. Nosotros tenemos la disposición de trabajar con esa exhaustividad, pero sí es importante que nos capaciten, porque a veces hay muy buena voluntad, pero echamos a perder las cosas. Entonces es importante que nos capaciten, y quien quiere estar, que primero se capacite, y si no, pues ni modo, que dé gritos de la puerta para afuera, porque no podemos detener este proceso. Decirte, Jairo, que a veces, aunque pensemos que hay cosas que ya están hechas, como tú dices, hay que mexicanizarlas.
nosotros les propondríamos al equipo coordinador que revisaran el cuestionario AM y el PM, porque si bien tienen parámetros internacionales, es importante colocarlo en la realidad nacional. Y si ustedes, aunque está muy bien hecho y todo lo que hizo la Cruz Roja Internacional, sabemos que en la práctica no ha llegado a los puntos que quisiéramos. Si ustedes van a abastecer las bases de datos con información que no quedó tan clara, tan dudosa, porque tal vez no se planteó desde esta perspectiva mexicana, tal vez sería bueno que lo pudieran revisar, valorar y ajustar lo que se tenga que ajustar, y quienes ya llenamos ese cuestionario no nos importa volverlo a llenar, el chiste es que salga bien. Bueno, entonces estas son las cuestiones que nosotros les quisiéramos plantear. Y acerca del match, esto no solo es ADN, por favor enfoquen que haya un buen equipo en sus equipos de foto y video, para que recojan cualquier seña particular que pudiera servirnos. Y por último, el tema del presupuesto. Cuenten con nosotros, hagan su presupuesto, ahora sí que hagan su carta a los reyes, y que a nosotros nos toque pelear por ella, porque cualquier política pública que no tenga suficiente dinero detrás, pues va otra frase mexicana, darnos a tole con el dedo, y ya nos han dado por muchos años. Entonces sí, decirles que estamos en este espacio y esperando sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a Valentina, porque me parece que son muy buenas, siempre son muy buenas tus intervenciones. Y yo quiero empezar porque a mí me pesa mucho lo de fantástico, y se lo he dicho siempre a mis compañeros, o sea, en todo sentido de la palabra. Y es una gran responsabilidad cuando uno toma decisiones como las que yo tomé de estar en este tipo de equipos, porque se entiende, o sea, todo el grado de responsabilidad que tenemos, ¿sí? Especialmente con las familias de las víctimas, que finalmente pues también son víctimas de todos estos fenómenos de violencia. Entonces, pero aún así, o sea, eso de ponerse así, o sea, la camiseta, o sea, es fuerte y pesa mucho esto, pero gracias por ese reconocimiento que nos están haciendo. Y sabemos la gran esperanza que tienen en nosotros, y por eso estamos pues concentrados en el todo trabajo que tenemos que hacer. Y bueno, quiero empezar de pronto por el último, lo del MASH. Yo soy uno de los, digamos, o sea, o he venido, mejor voy a decirlo así, de equipos de trabajo donde hemos tenido que tomar decisiones fuera de la genética, porque se ha agotado ya hasta el último recurso. Sí, genético, voy a llamarlo así, y ya es cuando está a punto de desaparecer el cuerpo, hay que tomar decisiones. Entonces uno ya no se puede basar solo en match genético. De pronto, si eso ha quedado un poco, me ha quedado un poco mal explicado, voy a decirlo así. No, yo no, o sea, yo defiendo todas las áreas, y el trabajo, yo lo llamo interdisciplinario. Sí, aquí se dice multidisciplinario. Yo soy un defensor como experto en identificación de que sea así. Y precisamente he estado pues especialmente en Colombia, que es donde más he trabajado, pero ayudando a conformar equipos de este tipo, o sea, que a veces no es fácil, ¿sí? Y a veces uno llega a sitios donde de pronto pasa eso aquí, que dicen, pero es que aquí ya trabaja el médico, el antropólogo, el genetista, el dactiloscopista. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Y ahí es entonces cuando yo discuto con mis compañeros, por ejemplo, Yadira me dice, pero es que tú eres transdisciplinario. Y yo, bueno, no sé si sea interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, pero hay que mirar y sumar todo el conocimiento para lograr esos match, y no solo son de genética. Entonces quería empezar por ese punto. Cuando uno habla de que participen, o sea, todos los actores, o sea, las familias tienen que estar ahí, pero estoy de acuerdo contigo, y hay que poner esas reglas claras, ¿sí? O sea, la familia. Y a veces cuando uno llega a los equipos de trabajo piensan que las familias van a llegar a poner discusiones de tipo técnico. Yo digo, no van a ser puramente técnicas, ellos vienen y de ahí nace la pedagogía, incluso van a querer aprender de cuando yo digo qué es un match, qué es eso, o sea, ¿sí? Entonces yo lo llamo, es como saber reconocer los saberes de las familias buscadoras, y ahí es donde se empieza a derivar cómo es eso de la participación activa, porque eso en el discurso y en los papeles, incluso estándares internacionales, suena muy bonito, pero ven y lo aplicas, nuevamente hagámoslo a la mexicana, ¿sí? Entonces, obvio, hay que mirar qué ha funcionado afuera, pero miremos aquí cómo lo trabajamos. Entonces, eso también lo tenemos en el grupo bien claro. Otra de las cosas que, bueno, hablaste y que es difícil es la definición del punto cero. Siempre que se dan estos, digamos, mecanismos extraordinarios, póngase el nombre que le pongas, siempre está como, bueno, ¿cuál va a ser el punto cero? ¿Sí?
como esto es retrospectivo, o sea, realmente si a mí me preguntan, eso es un trabajo técnico-científico retrospectivo, o sea, se le puso el 5 de diciembre de 2019 y ahí para atrás. Pero entonces ustedes ya reconocieron como ahí hay un vacío que vamos a hacer en el vacío. Eso es difícil de tomar esas decisiones a veces y ustedes dicen, bueno, se lo pusimos porque pensamos que en 3 meses esto arrancaba y resulta que no. Yo lo veo un poco más profundo y esa discusión hay que darla, ¿sí? Y como no queremos, estar aquí, trabajando solos como MEIF, sino como bien lo dijo Edgar, la razón, y también lo hemos explicado en las intervenciones, es podernos integrar con todos los actores, ¿sí? Y ustedes ya han preguntado fiscalías y todas estas cosas. Uno lo que tiene que decir es, bueno, nosotros empezamos con el retrospectivo, incluso pueden ser grupos separados y demás, pero ¿qué va a pasar de aquí el punto cero hacia adelante? Y ustedes ya me han escuchado diciendo, si no se hacen acciones prontas, pues en 10 años van a crear otro MEIF para lo que ha pasado desde que nosotros empecemos hacia adelante, tan sencillo como eso. Y cuando se dan discusiones aquí muy buenas, que yo hice una intervención creo, de cómo se debe trabajar con dactiloscopia, eso empieza a cambiar cosas, porque uno dice, si no se ha utilizado de aquí para atrás y por eso tengo este rezago y ahora tengo los muertos sin piel, con estas condiciones, y por qué no se hizo dactiloscopia, pues a partir de hoy hagámosla, ¿sí? Y cuando me preguntan a mí cómo puede ser la intervención del MEIF, en otros casos que no sean del rezago, pues es empezar de pronto a decir, pues no hacían huellas, hagan por favor. Sí, por eso se hizo, Edgar preguntó, bueno, ¿por qué no funciona? Si solo funciona en 3 estados, ¿por qué no funciona en los 32? ¿Qué está pasando? Y eso está en el marco donde nosotros estamos, porque de pronto no tenemos que hacer acciones tan directas como, sino decirlo, hay que hacerlo. Y ustedes nos pueden ayudar ahí, porque eso lo que hay que volverla es política pública, que aquí también se ha discutido todo el tiempo, cómo se hace política pública en términos de identificación. Y bueno, no sé, la otra cosa que quería hablar, y me gustó mucho las minutas, yo también llegué preguntando las minutas y haciendo preguntas como ¿por qué se llama mecanismo? Yo sé que ustedes han discutido palabra por palabra, así me contaron, del acuerdo, y eso a mí me interesa mucho porque siempre todo se nace de un acuerdo, ¿sí? de una ley finalmente. Y pues uno tiene que reconocer lo que estás diciendo, o sea, si se gastaron 2 años escribiendo esas 3 hojas fue porque no fue fácil. Entonces, cada vez que yo me leo una pregunta, yo digo, ¿qué pensaron cuando pusieron esto? ¿Sí? Entonces, si nos entregan esas minutas, magnífico, y bueno, ya dejo a mis compañeras que complementen. Muchas gracias, Valentina, por siempre hacernos tan buenos comentarios. Yo quiero, sobre lo que nos comentas, irme específicamente a 2 temas. El tema de la imparcialidad, ¿no? O sea, yo quiero comentarles que en ese aspecto nos autorregulamos como grupo coordinador de MEIF, ¿no? Justamente creo que el que seamos gente que tiene una composición de origen y trayectorias, porque también es que nuestra trayectoria es vasta, ¿no? O sea, no termina ni empieza con una u otra dependencia, institución, etcétera. Ha influido mucho, incluso que seamos de distintos países, ¿no? Y ha ayudado y ha influido mucho en esta imparcialidad, porque nos autorregulamos entre nosotros, ¿no? O sea, y porque somos personas y tenemos nuestra visión muy clara, pienso que los 7, sobre esto, que esta preocupación, ¿no? De decir, bueno, nosotros ya a partir de en este momento somos grupo coordinador del MEIF y todo lo de atrás ya pasó, ¿no? Pero cuando por alguna razón, alguna cosa, pues a lo mejor se nos quiere ir, porque somos seres humanos, se nos puede ir nosotros mismos, entre nosotros nos autorregulamos, ¿no? O sea, entonces creo que eso es una ventaja justo de esa composición plural que tenemos como equipo. Y por otro lado, lo que menciona sobre la revisión del cuestionario AMPM, quiero comentarles que también es parte del trabajo que hemos estado desarrollando, la revisión de todos los documentos que existen en materia forense, protocolos, cuestionarios, etcétera, ¿no? O sea, todo eso lo estamos nosotros también revisando para pues hacer una evaluación, es parte del diagnóstico que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias. Un comentario rápido porque hay varias intervenciones pendientes, pero sí quiero aprovechar porque también nos están viendo las familias y los colectivos por internet para hablar de este tema de la participación,
porque entendemos de dónde viene la preocupación, ¿verdad?, de que la participación se pueda volver un formalismo, se pueda volver una simulación, no se pueda volver para la foto, ¿verdad?, como decía Valentina. El acuerdo de creación del MEIF habla de la participación activa, sustantiva y permanente, y eso quiere decir que las familias y sus colectivos tienen que estar informadas, tienen que participar en el diseño, en las reglas de cómo se van a llevar estas reflexiones, consultas, participaciones, etcétera, y sobre la base de una propuesta de trabajo técnica, ¿verdad? Porque sí también entendemos que a veces esta preocupación viene de que las familias les ha tocado ir con las autoridades a decirles qué hacer, ¿verdad? Y muchas veces las familias han tenido que decirle al Ministerio Público que vaya por este lado, etcétera, ¿verdad? Y las familias han asumido una cosa que no les toca, que es la investigación, ¿verdad? E incluso con muchos riesgos, etcétera. Entonces sí entendemos que hay esa preocupación y esto no va a ser así, vamos a tener una propuesta técnica, ¿no? Digamos una guía, una visión del trabajo y sobre eso vamos a ir trabajando. No crean que se van a repetir, digamos, estas experiencias del pasado y para eso es importante también pensar cuáles son las mejores formas de participar, porque a lo mejor, por decir algo, con la pandemia hay familias que han aprendido y usan muy bien el Zoom, pero a lo mejor hay otras que no, porque ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces hay que pensar, ¿verdad?, cómo vamos a hacer para incluir a todas las familias y sus colectivos en pie de igualdad. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Gabriela, que tiene una pregunta. ¿Ya se escucha? Ah, sí. Buenos días a todos. Yo solo haré 2 preguntas puntuales. La primera es que, ¿cómo van a formar estos equipos multidisciplinarios cuando de entrada ya se ha hablado mucho que México carece de una capacidad humana ahora? Y la segunda pregunta es que si ustedes van a comenzar a regular la intervención de equipos independientes o no. Muchas gracias. Si quieren, vamos a tomar una pregunta más para que luego esté la ronda de respuestas. Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Cordero. Soy investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. En primer lugar, pues quisiera también reconocerles, felicitarles que por fin estén aquí como grupo coordinador. Es claro que si ustedes fueron las personas seleccionadas para esta gran misión, es porque pues lograron demostrar toda la capacidad, el profesionalismo, la imparcialidad y la competencia que se necesita para este tipo de trabajo. Entonces, sí quería no dejar de reconocer eso. Y pues bueno, también reconociendo que se enfrentan a una crisis forense, como se ha estado manifestando a lo largo de esta semana, y también considerando que hay limitaciones y que hay muchos retos y obstáculos que ustedes ya han podido ir identificando, no solo en términos económicos, sino en términos también políticos. En este sentido, y uno de las complicaciones, retos, obstáculos que empiezo a identificar es, bueno, por ahora sabemos que ustedes tienen contrato de 1 año, ¿no?, que esperaríamos que pudiera ampliarse, y bueno, desde este lado, desde las organizaciones de sociedad civil, desde los colectivos, familias, con toda la experiencia que tienen, pues vamos a luchar porque su mandato pueda seguirse ampliando, actualizando, pero sí me preocupa, ¿no? Es un tema que definitivamente también tenemos que observar, y mi duda concreta es si ustedes sí están ya previendo cómo generar acciones muy específicas en este año, digo, no, sin decir que no esperamos más bien que se pueda renovar para el próximo año, pero entonces, ¿qué acciones esperan ya poder tener concretadas para dentro de este año de acción, sabiendo que realmente es incierto y que además, si bien ahorita está habiendo una colaboración por parte del gobierno actual, también estamos ya a mitad del sexenio, ¿no? Esperamos que este compromiso desde el gobierno federal se siga actualizando por lo menos los próximos 3 años, pero también en 3 años cambia el gobierno. Si cambiase el gobierno, no sabemos también si va a seguir el mismo apoyo, obviamente desde este lado siempre va a estar esa presión, ese apoyo, pero en ese caso yo he pensado que el MEIF tendría que ir
un poco en una lógica de dos vías de acción, ¿no? Una es lo que va a hacer el MEIF, ¿no? Que en algún momento se piensa que es un trabajo de largo aliento, ¿no? Bueno, en general el tema de identificación forense va a ser un trabajo de largo aliento, pero también sí se ha previsto, se ha pensado en dejar una ruta que pueda ser implementada más allá del MEIF, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar el día? Que, digo, también este mecanismo extraordinario, ustedes como grupos coordinadores, ojalá pudieran estar con nosotros de aquí a que logremos identificar y reintegrar con sus familias a esas más de 52,000 personas. Pero si no llega a ser el caso, sí se está pensando también, o si ustedes ya han pensado en una posibilidad de generar una ruta que pueda ser implementada por los servicios ordinarios, que también pueda atender al fortalecimiento, ¿no? Como hemos dicho, ustedes están desempeñando una labor extraordinaria, pero bueno, esto se espera que pueda conjuntarse para mantener, para impulsar el fortalecimiento de los servicios ordinarios. Entonces, un poco en esa lógica de pensar como mucho más allá del MEIF, si ustedes ya han podido hacer alguna valoración al respecto. Yo hasta aquí lo dejo y muchas gracias. Hola Gaby. Hola otra vez. ¿Cómo estás? Gracias Un segundito, solo vamos a tomar una más perdón. y ya te doy la palabra. Okay. Sí. Perdona, Alan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Efraín Zuc de ¿A dónde van los desaparecidos? Quisiera preguntarles, bueno, comentaban ya de las actividades que han hecho en este tiempo, en este corto periodo, y mencionaron también que incluso ya estaban pensando en las actividades del próximo año, pero digamos de manera específica, ¿cuánto tiempo o cuándo pensarían que podrían estar estas dos cosas muy básicas, que es el diagnóstico que establece el mismo acuerdo y el plan de trabajo? Pensando también lo que comentaba la compañera anteriormente, ¿no? Del periodo que van a estar ustedes en este momento, que se tiene garantizado que estarán en este grupo coordinador. Gracias. Adelante, gracias. Gaby, hola otra vez. Yo no comparto la visión de que no hay recurso y talento humano aquí en México. Al contrario, a mí me consta que hay científicos forenses de altísima calidad. Entonces, yo creo que el problema va más por la ausencia de la sistematización de procesos. Pero eso es otro tema, ¿no? Tú preguntaste algo en referencia a regular los equipos independientes. Bueno, eso es algo que una, no nos compete, y dos, no quisiéramos hacer en lo más mínimo. No tenemos ningún interés en hacer eso. Lo que sí tenemos interés es en trabajar en conjunto con todos los equipos independientes, por supuesto. Vamos a trabajar con toda persona que esté colaborando y que esté contribuyendo a la solución del tema. Ahora, no te puedo dar una respuesta muy específica en términos de administración de los recursos humanos, de cómo vamos a estar formando nuestros equipos, porque llevamos 4 semanas trabajando en esto y pues sería irresponsable dar mayor datos pues, que no te puedo dar, ¿ok? Entonces, pero sí quiero que quede claro, nosotros estamos dispuestos y vamos a colaborar con todos los esfuerzos forenses del país, porque no hay de otra. Ya lo dijo alguno de mis colegas varias veces ayer, fuiste tú, Jairo. No podemos hacer esto solos, es imposible, ¿no? Entonces, esto es un esfuerzo de varias instituciones. Pero ¿quieres preguntar otra? Ok. Yo sí quiero… Bueno, ¿va? Claro, esa pregunta, o sea, van saliendo cosas que me gustan mucho, porque cuando uno dice extraordinario y le pone van a tratar ciertos casos, ¿cierto? Lo otro que uno se pregunta es hasta cuándo van a durar, ¿sí? Y esa pregunta yo también me la hice y quisiera ver cómo fue, si hubo algún tipo de discusión en la mesa y si está de pronto en las minutas, porque cuando yo digo extraordinario, es extraordinario en todo sentido. Y eso yo lo preguntaría, o sea, lo pregunto porque yo, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a tener? Y es algo que ya lo hemos venido discutiendo y decimos esto a largo plazo, a largo aliento, ¿sí?
pero los tiempos son muy importantes y tú lo mencionas, o sea, sí, y como esto no solo es técnico, sino también se le pega a todo lo que hemos discutido, sobre todo lo político, y ayer me pusieron por eso seguro de presidente. Entonces, eso es muy importante, porque ¿qué va a quedar o qué es lo que hay que hacer? Por eso no hay que pensar, o sea, yo lo llamaría, y utilizaste la palabra perfecto, lo que hay que hacer acá, y ya se está pensando, y por eso lo que han hablado, entonces lo que yo creo que es que nos toca sentar y mirar entre todos cómo es que se debe hacer. Lo que hay que hacer es un fortalecimiento del sistema forense, ¿sí? Porque lo otro que se ha visto es como un poco de fragmentación, de que no se identifica muchos desaparecidos, pero si uno mira así grande, y nosotros lo estamos haciendo en el grupo coordinador, es que la situación no es solo que no se identifica, sino no se están obteniendo, y ustedes también ya lo han visto, pero que no está quedando, digamos, mucha, voy a llamarlo así, evidencia física forense para saber la verdad, ¿sí? Que de pronto no va a tener una respuesta judicial, no quiero meterme en esas discusiones, pero se necesita verdad, y verdad construida desde el punto de vista científico, técnico-científico, que ese es como el ideal. Obvio, pegado a todo lo demás que ya no, o sea, después discutiremos más. Pero ese punto es importantísimo y hay que pensar en eso todos. O sea, lo que hay que hacer realmente es un fortalecimiento del sistema forense, ¿sí? Y un sistema extraordinario, pues si es extraordinario no... Tiene que tener también una acotación, y eso es muy bueno que pregunten hasta cuándo van a estar. La respuesta nuestra es no sabemos, y tú lo has dicho, por lo menos nosotros hasta ahora tenemos un contrato de 1 año. Gracias. Sí, ampliando un poco lo que menciona Jairo, justamente es que cuando nosotros vimos que nuestros contratos eran por 1 año, nos pareció un poco fuera de lugar, por decirlo menos, ¿no? Porque justamente, aun cuando hablemos de un mecanismo extraordinario, pues este problema no se va a arreglar, aun cuando hablemos de cuestiones de fortalecimiento de los sistemas forenses, en 1 año, ni en 2, ni en 3, ¿no? Entonces, sí, ciertamente es algo que tendríamos que sentarnos a discutir, porque pues nosotros tampoco tenemos ya una respuesta concreta en ello. Quiero retomar un poco lo que pregunta Gabriela sobre esta carencia de talento humano en México. Coincido con Alan, no tenemos, sí tenemos talento humano, pero no tenemos mucho, ¿no? O sea, y entonces sí tenemos contemplados algunos convenios y algunas cuestiones, tomamos nota también con instituciones educativas, ¿no? Para pues también fortalecer la formación de ese talento. Y bueno, tenemos también algunas estrategias que ya les platicaremos en su momento, pero lo estamos contemplando. O sea, sí estamos contemplando que hay una necesidad, ¿no? Y estamos buscando maneras de subsanarla. Eso es lo que quería comentar también. Y bueno, me gusta, creo que Edgar quiere decir algo. No, 3 ideas. Una primera, creo que las 7 personas que formamos el grupo coordinador nos sentimos, diríamos que fuimos seleccionadas en un proceso creo que muy exigente, muy riguroso, y creo que eso, yo diría, nos da 2 ventajas. Una, creo que la convicción para cada uno, cada una, de que nos eligieron porque pareciera que podamos hacer un aporte y lo vamos a hacer, yo diría, con la mayor integridad y con la mayor, yo diría, el mayor profesionalismo, ¿no? Y creo que lo segundo es que estamos construyendo un equipo, es decir, generar tal cual un equipo que en su propia naturaleza y funcionamiento ordinario sea interdisciplinario, donde sin duda que el corazón de este grupo pues son nuestros colegas forenses. Una segunda es que, digamos, a la pregunta de Gaby, si vamos a regular a los equipos independientes, no, ya se decía, no es nuestra facultad, y además es un derecho de las víctimas en los casos particulares. Ellos tienen derecho de proponer, entonces por supuesto que es algo que está fuera de nuestras responsabilidades y tareas. Estamos haciendo un esfuerzo, a la pregunta de Efraín y un poco que también de Natalia, creo, tratando de construir una planeación en 2 planos, y ese es parte de nuestro reto.
una planeación, digamos, de largo plazo, que llamaríamos estratégica, como de a dónde queremos ir en el largo plazo, ya que parte de eso lo ha planteado Jairo. Tenemos algunas ideas, algún primer trabajo, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de hacer una planeación de corto plazo, ¿no? Es decir, de qué vamos a hacer el año próximo, así muy en concreto. Entonces, estamos un poco trabajando en estos dos niveles, una visión de a dónde queremos ir, pero qué vamos a hacer el año próximo. Ya Sharon ya lo ha planteado, tratar de identificar qué acciones, a dónde las vamos a hacer, cómo las vamos a hacer. Estamos, digamos, trabajando como en esta doble perspectiva. Y esperaríamos tener pues una primera definición, pues, esperamos antes de que termine este año, es decir, tener una primera, no llamaría el diagnóstico porque eso requiere mucho más trabajo y lo vamos a hacer, pero sí una primera, digamos, idea más o menos informada, precisa, de dónde estamos y dónde podemos tener las primeras acciones que evidentemente tendrán que estar alineadas en el mediano, digamos, plazo. También tenemos que ser muy realistas. En este país como en otros, pues hay una realidad política externa a nosotros que marca plazos. Uno es pues el final de esta administración y lo que pueda venir después. Por supuesto que nuestra aspiración sería que el trabajo del MEIF y el trabajo de respuesta a la crisis forense trascienda a esos periodos, por supuesto, pero pues no podemos ignorarlos, entonces también tendremos que tener los problemas. Eso es lo que diría y muchas gracias. Una pregunta aquí, Maximilian, muy precisa. Yo todavía tengo mis dudas cómo todo eso va a funcionar y especialmente cómo ustedes van a gestionar bien las expectativas hacia justamente la sociedad civil, hacia la política, etcétera. Pregunta, ¿cómo se va a medir el éxito del MEIF el próximo año, en 5 años y en 10 años? ¿Quieres? Adelante. ¿De dónde? No. Sí, ya. Estamos conscientes de que no solamente hay grandes expectativas, sino una gran necesidad de avanzar en la identificación, por lo que significa lo que estamos atravesando como país, ¿verdad? Esto que se llama la crisis forense, que se ha llamado la crisis forense, significa que las familias están enfrentando lo que han llamado, lo que hemos ido aprendiendo en estos días, hablando con los colectivos, una segunda desaparición, ¿verdad? Es decir, las personas que no se han identificado hasta ahora. Entonces, sabemos que hay una necesidad enorme y en ese sentido hemos planteado este tema de la pedagogía forense y hemos escuchado con mucho interés la experiencia de los colegas que han trabajado en Colombia y en otros lugares de trabajo muy cercano con las familias, con los colectivos, porque hay que explicar, por ejemplo, esto que decíamos, que es un trabajo de largo aliento, ¿verdad? Hay que explicarlo hacia las familias, pero también hacia las autoridades, ¿verdad? Y poder plantear que necesitamos mucha colaboración, necesitamos acceder a cierta información para ir pudiendo construir el diagnóstico en este espíritu que ya decía Alan, de llegar a colaborar, a identificar dónde están los cuellos de botella, dónde se están atorando las cosas para poder avanzar. Entonces, digamos eso en términos del manejo de las expectativas, y nos parece que el diálogo franco y abierto y permanente con las familias y con las autoridades pues es clave para eso, ¿no? Y en términos de cómo medir el éxito, tiene que ver, digamos, con los diferentes aspectos, ¿no? Para eso estamos también con el apoyo de ONU-DH trabajando el tema de indicadores que son, digamos, lo que nos va a permitir ir rindiendo cuentas y a nosotros mismos también tener como retroalimentación de nuestro trabajo. Y el propio acuerdo ya plantea algunos instrumentos que podemos utilizar. Por ejemplo, plantea que tenemos que hacer un informe anual, ¿no? Eso también para nosotros es una oportunidad para ir informando, para ir compartiendo los avances que vamos teniendo. Creo que es lo que podríamos decir por ahora. Yo, continuando con lo que acaba de decir Jimena,
Lo voy a hacer desde el punto de vista, claro, los indicadores son importantes y gracias por la pregunta. Lo voy a hacer desde el punto de vista técnico, sí, pero no quiere decir, o sea, que ese se vaya a convertir en los indicadores que estamos pensando para el MEIF, pero sí tenemos, que irlo discutiendo. Yo sé, por ejemplo, que para la cooperación internacional eso es muy importante. No solo para, o sea, es para todo el mundo, pero o sea, también para la cooperación internacional. Y siempre son cosas que se discuten, ¿no? Es muy complejo poner los indicadores, o sea, los que uno quisiera, tanto, digamos, en búsqueda como en identificación. Y es incluso un debate que hay que dar, porque si uno dice tenemos 100.000 desaparecidos y se crea una comisión de búsqueda, ¿sí? O una unidad de búsqueda, el nombre que le pongamos, ¿cuánto tiempo se van a gastar y cuáles van a ser los indicadores? Todo el mundo va a estar esperando que el primer año, o sea, ¿cuántos van a encontrar el primer año? Y cuando se hace un equipo de identificación, como somos nosotros, es lo mismo, ¿sí? Ahora, o sea, estamos partiendo de, digamos, tomemos el 52.000, que es la última cifra que está reportada en los análisis, pues obvio, claro, le preguntan a uno, o sea, el primer año, y más cuando estamos diciendo, o sea, por lo menos estamos aquí un año, entonces el primer año, ¿cuántos van a identificar? Entonces, la respuesta inmediata desde el punto de vista técnico es yo, como en indicadores, no le voy a poder dar cuántos encuentro ni cuántos identifico. Lo que yo le puedo garantizar a usted es cuántos procesos inicio, ¿sí? Porque yo puedo, y está pasando aquí y ya lo estamos escuchando. Porque es que a veces, y eso es la pedagogía también, por eso me gustan mucho esos escenarios académicos, porque es que hay que empezar a enseñarle a todo el mundo que cuerpo estudiado no va a ser cuerpo identificado. Entonces yo no, voy a decirlo en términos muy colombianos, no me puedo transar, o no, ninguna de las dos partes, en que voy a identificar cuerpos, porque si yo les prometo que a la vuelta del primer año les he identificado 1, 10 o 20, es altamente probable que no lo cumpla. Y entonces me van a decir los que, pero usted mismo se puso ese indicador y no me lo cumplió, entonces venga para acá, la rendición de cuentas que tanto hablan. Entonces ahí yo sí quiero, y gracias por la pregunta nuevamente, es cómo vamos a medir el proceso. Yo tengo, experiencia en cómo hacerlo. No quiero decir que así sea el MEIF, porque para allá, en eso estamos trabajando. Muchas gracias. Nada más un último comentario al respecto. En cuanto al plan de trabajo que nosotros estamos trabajando, ese plan de trabajo va a ser un documento que todos vamos a conocer y va a ser nuestro norte. El objetivo es identificar cuerpos de 2019 para atrás, y nosotros vamos a establecer una ruta crítica para poderlo hacer. Y esa ruta crítica va a tener diferentes ejes de trabajo, diferentes objetivos, y nosotros mismos nos vamos a enfocar en esa ruta crítica, y a cada X tiempo vamos a informar sobre cómo han sido los avances hacia esos objetivos específicos dentro de lo que es el gran objetivo que es la misión de este mecanismo. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de transparencia y orden, y siempre tener en la mira cuál es lo que tienes que hacer y no estarte como yendo por acá porque salió esta emergencia. No, tu ruta es esta y eso es lo que dijiste y ahí vamos a ir. Sí, yo quiero comentar también algo en ese sentido. Y es que, Max, usaste la palabra, o una de las palabras que me llamó así mucho la atención, ¿no? Que tu pregunta fue la palabra éxito, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a medir el éxito? Y pues el éxito se mide de muy distintas formas, porque lo que podemos entender como algo exitoso puede ser bien diferente para unos y para otros, ¿no? Entonces, quisiéramos nosotros mismos también, como dice Jairo, pues poder dar cifras, ¿no? Porque eso es lo que todos quisiéramos, ustedes y nosotros también, decir, no, pues tantos miles por año, eso sería para nosotros buenísimo, pero sabemos que técnicamente no es así, y lo sabemos porque la experiencia, no nada más nacional, sino internacional, nos lo marca así, porque efectivamente
aun cuando ya logremos poner orden, podamos tener transparencia, claridad en todos los procesos, ¿no? Y en también ubicar en dónde están estas personas que fallecidas que no están identificadas, porque sabemos también que este tema de la doble desaparición pues es complejo, ¿no? Es tremendamente complejo porque se pueden incluso identificar pero después ya no saber dónde están. Entonces eso es algo que también tiene que ver con poner orden. Y entonces también podríamos medir justamente un éxito para el MEIF en dejar bases para que esos procesos, todos esos procesos sean realmente efectivos y sean eficaces, pero no solamente eso, sino que sean transparentes y que sean claros y que sean desde esta participación y presencia permanente de las familias y de todos los actores e instituciones que están involucrados. Entonces, eso sería un éxito y que además lográramos dejar esas bases para que fueran esos alcances desde esta palabra que usamos mucho, esta frase que usamos mucho de largo aliento, porque pues esa es una realidad y eso sería un éxito. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Quería hacer un breve comentario con respecto al tema de los indicadores. Creo que un excelente indicador sería lograr el tejido forense que México necesita para trabajar a nivel, no solamente entre instituciones, sino también a nivel país, es decir, entre todos los estados. Es algo que es un muy buen indicador porque de hecho creo que es algo que es notable en el tema del diagnóstico, ¿no? Instituciones que trabajan individualmente y entre estados pues tampoco hay interconectividad, ¿no? Por eso es que gran parte del problema de las bases de datos radica en este problema y creo que uno de nuestros objetivos es crear ese tejido forense que pueda conectar al país. Gracias. Gracias, pues estamos no sobre el tiempo, sino sobrepasado el tiempo. Entonces, nada más un mensaje como para cerrar. Primero de agradecimiento tanto a los organizadores de este evento como a ustedes que nos están acompañando aquí en físico y también desde lo virtual. Y una invitación también a las y los expertos que están en los estados, los colectivos que están en los estados, quienes nos están escuchando, si quieren estar en contacto con nosotros, estamos muy dispuestos a escuchar y a dialogar también. Bueno, eso quería decir y ¿algún otro comentario de cierre que quieran ofrecer? Pues muchas gracias. Bueno, yo en lo particular también quiero sí dar un agradecimiento para quienes pusieron a las personas que están detrás de nosotros. Es importante para nosotros tenerlos presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.